Era un hombre prácticamente perfecto. Era muy sensible, muy afectuoso, tenía una gran esposa, la cual era una ternura, una mujer ideal. Tenía muchísimas mascotas, ya que como era tan cariñoso, siempre le gustaba tener algún animalito que cuidar y al cual darle también cariño. Tenía junto a su esposa un pez dorado, tenía también un perro e incluso un pequeño mono. Aún así, siempre había espacio para una mascota más. Un día, tomando en el bar del pueblo, se encontró junto a él a una cosa peluda negra hecha bola. Se dio cuenta que era un gato. Se acercó hacia él, lo acarició y al darle el recibimiento y al verse un poco complacido al recibir la caricia, hizo que el señor pensara que podría ser su nueva mascota. Fue hasta el dueño del bar y le dijo que quería adoptar a el gato, que incluso pagaría por él. Pero el dueño del bar realmente no le hizo caso, ni siquiera se había percatado de que tenía un gato dentro del lugar. El señor, tan feliz como al momento en el que lo acarició por primera vez, se lo llevó hasta su casa. Aunque a la mujer no le daba muy buena espina el que el gato fuera totalmente negro, porque pensaba que podía tener alguna clase de bruja metida o algún maleficio o simplemente ser un mal augurio, dejó que el señor se lo quedara porque el hombre era muy afecto a las mascotas y les encantaba. Así recorrieron varios días en lo que el vínculo del gato, el hombre y la mujer se hacían cada vez más, pues, fuerte, por así decirlo. Un día, llegando de la misma taberna, el hombre ya iba un tanto ebrio, por lo que cuando entró a casa y el gato se le metió entre las piernas, lo hizo enojar, puesto que desde el día en que lo adoptó, su humor comenzó a cambiar poco a poco. Se enojaba fácilmente, le daba ira, le daba una ansiedad que no podía canalizar a menos que fuera con violencia. Tan pronto como se encontraba alguna de sus mascotas, no dudaba ni un segundo en patearlos o en dañarlos de alguna forma. Pues ese día, cuando volvió ebrio, que el gato se le metió entre las piernas, su ira se desató a tal grado que terminó apuñalando al gato y le terminó desfigurando el rostro. Tanto que después, cuando el gato volvió a aparecer junto a él días más tarde, el ojo ya ni siquiera le funcionaba. Andaba solo y solo podía enfocar con el otro. La esposa a ese punto no dijo nada. Pero otro día, su ira volvió a desatarse igual, o peor incluso. Tanto que esa vez, ese gato, ese terrible y horrible gato negro, se volvió a meter en su camino. Pero para ese punto, con la primera lastimada que le había dado a él, en la que lo apuñaló y en el que le desfiguró el rostro, una cierta clase de sed se le desató en su forma de ser. Y ahora sentía esas ganas de hacerle daño a algo, de ver sangre. Pues ese otro día, en la noche, el gato volvió a aparecerse de frente a él. Y viendo que ya le había hecho daño, en ese momento decidió colgarlo en el árbol. Lo ahorcó y lo dejó ahí. Fue totalmente a gusto hasta su cama junto a su esposa y quedó dormido. Esa misma noche, su casa comenzó a incendiarse. El señor salió prácticamente corriendo junto a su esposa y su sirviente. Al siguiente día, cuando fueron a evaluar los daños de su morada, se encontraron a varias personas del pueblo totalmente impresionadas, exclamando y totalmente sorprendidas, viendo hacia un punto en una pared. Ahí, prácticamente calcado con la ceniza, se veía la figura del gato ahorcado. La impresión del hombre fue tanta, pero pensó, muy seguramente ayer cuando me fui a dormir, alguien del pueblo encontró al gato, lo aventó por la ventana y se quedó ahí petrificado al momento en que comenzó el incendio. Así fue como le dio sentido al suceso.
Tiempo después había estado pues un poco más tranquilo. Se habían mudado de casa y un día le dijo a su mujer que bajaran al sótano de esa nueva casa. El sótano estaba en unas condiciones bastante deplorables. Parecía que no se había terminado de construir del todo. Aún así, le hizo saber a la esposa pues que quería bajar con ella porque tenían que ver algún asunto ahí. Para ese punto el hombre se había encontrado con un gato muy parecido al anterior, con la diferencia de que este otro gato no era completamente negro. En la panza tenía una mancha blanca. Conforme fue pasando el tiempo, esa mancha parecía adoptar un tipo de figura. Parecía una orca. La semejanza con el otro gato parecía cada vez acrecentarse aún más. Sin embargo, trataba de ignorar esas semejanzas. En el momento en el que decidió bajar al sótano con su esposa, se encontró con que nuevamente la acción se repetía. El gato se le metía entre las piernas. El hombre nuevamente cayó en un episodio de ira que agarró la pala que estaba más cerca de él, puesto que el sitio todavía parecía estar en construcción, e iba a golpear al gato. Pero en ese momento, la esposa lo detuvo. La situación no iba a repetirse con el otro gato. El hombre, ya en un estado de plena furia, despegó la pala de la mano de la mujer. Y lo que sucedió en ese momento fue que con la misma fuerza con la que la había despegado, le dio en la cabeza a la mujer. Al momento comenzó a desangrarse y el hombre, pensando que tenía que encontrar una solución pronta, comenzó a ver varios escenarios en su mente. Y el que más parecía tener sentido era empalar a su esposa en alguna de las paredes que estaban a medio hacer. Había ahí un sitio que parecía como un estilo de chimenea que se había quedado a medio hacer. Decidió que ahí la iba a meter. Tan pronto como pudo, hizo una mezcla igual a la que estaba en todo el resto de esas paredes. Y de un momento a otro había terminado ya con su proyecto. Días después, los policías comenzaron una investigación, puesto que su esposa había desaparecido, ya nadie la veía, todos se extrañaban dónde podría estar. La policía, como al cuarto día, decidió que tenía que revisar la casa del señor. El señor, totalmente seguro de la perfección con la que había hecho aquella obra, les dejó pasar, les dijo que revisaran de arriba abajo. Cuando llegaron al sótano, el señor sintió una necesidad de regocijarse y hacerles ver que él era completamente inocente. Pues comenzó a decir: verán ustedes, señores, que esta casa está hecha con la mejor calidad del mundo. Vean estos muros, miren qué bonitos están, qué bien hechos. Y en el momento en que señaló los muros, dio un gran golpe a la pared. Pues parecía que un grito de ultratumba emergía de lo más profundo. El terror que sintió él, tanto los demás policías, fue tanto que en el momento en que se despegó la mezcla y se descubrió no solo el cuerpo de la mujer, sino también del segundo gato, se quedaron pasmados. ¿Cómo había podido suceder eso? Ese grito